El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Mediodía. Terrible caso de violencia en Lutal, Huila. Niño de 2 años y su padre fueron asesinados con arma de fuego. Autoridades en Medellín expiden orden de captura contra venezolano investigado por el asesinato de hija adoptiva. A Bogotá será trasladado el exjugador John Biafara, capturado en Jamundí con fines de extradición bajo cargos de narcotráfico. Más de 3.000 profesores oficiales marchan a esta hora por el centro de Bogotá. Reclaman más presupuesto para la educación. Desde este mediodía, Gobierno Nacional y manifestantes que bloquean la vía panamericana se sientan a dialogar. Esta tarde llega a Cartagena cuerpo de policía asesinado ayer en el Cauca en medio de las protestas indígenas. Inundaciones en el sur de Bogotá por aguaceros dejan más de 30 viviendas afectadas. En deportes, primer entrenamiento de Carlos Queiroz con los 23 convocados al partido de Colombia contra Japón. Tokio presenta la antorcha olímpica de los Juegos del 2020. En marzo del próximo año inicia recorrido por el mundo. Con Luisa Tobo y Gina Acuña. Buenas tardes, bienvenidos a CMI, emisión del mediodía. Hay consternación en el departamento del Huila por el asesinato de un bebé de 2 años y su padre, cometidos por sicarios en zona rural del municipio de Suaza. En el sangriento hecho resultó gravemente herida la madre del menor. Vamos a Neiva con Mayerly Murcia, quien ha permanecido atenta al desarrollo de esta lamentable noticia. Mayerly, buenas tardes. Gina, Luisa y televidentes, buenas tardes. Les informo que hombres armados acabaron con la vida de un bebé de tan solo 2 años de edad y la de su padre. Las víctimas se encontraban en su finca esperando un familiar. En ese instante, individuos en motocicleta llegaron y les dispararon en repetidas ocasiones. El hombre de 33 años, oriundo de Chaparral, Tolima, quien murió en el lugar en compañía de su hijo de 2 años de edad, fue identificado como Yair Yepes. Entre tanto, la madre del menor, quien resultó herida en un impacto de bala en su cabeza, fue identificada como Marcela Murcia, de 26 años. En el municipio de Suaza, en el sector rural de un centro poblado, del centro poblado de Gallardos, tenemos conocimiento de un hecho donde resultó asesinado una persona de 33 años y su hijo de aproximadamente 2 años. Esposa y madre de las víctimas fue remitida de urgencias al Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Garzón, al parecer con un disparo a la altura de la cabeza, quien se encuentra en cuidados intensivos. Posteriormente se conoce de la llegada al centro asistencial de ese municipio de Suaza de una señora de aproximadamente 26 años que llegó con un impacto también a la altura de la cabeza. Las autoridades realizan las investigaciones de rigor para determinar los móviles del homicidio y poder identificar y capturar a quienes perpetraron el doble asesinato. Según las autoridades, por ser una zona rural es difícil esclarecer los hechos porque no hay testigos. Esta es la información desde la ciudad de Neiva. Mayerly Murcia para CMI, La Noticia. Mayerly, es que la violencia contra los niños es una terrible situación que parece no ceder. En Medellín, un ciudadano venezolano señalado de asesinar a golpes a su hijastra de 2 años es buscado por las autoridades. Yusi Chaparro, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades? Hola Gina, buenas tardes. La Fiscalía confirmó que luego de un dictamen de medicina legal se logró establecer que el padrastro de esta menor, que se trata de un ciudadano venezolano, la habría asesinado a golpes, eso en el mes de diciembre, y en las últimas horas, basados en este informe, expidieron su orden de captura. A este centro de salud del barrio Manrique, nororiente de Medellín, fue trasladada la pequeña de 2 años con serias complicaciones en varios órganos y traumas en el abdomen, además fracturas en las costillas que luego le produjeron su muerte. Un dictamen de medicina legal determinó que fue asesinada a golpes, al parecer por su padrastro Luis Alberto Padrón Barrios, un venezolano de 32 años de edad. Esta niña fue asesinada con múltiples golpes ocasionados por puños, patadas y lanzamientos contra objetos contundentes como una pared. Las múltiples lesiones internas y externas generaron un colapso de todos sus sistemas funcionales y falleció finalmente. La Fiscalía profirió en las últimas horas la orden de captura contra este venezolano por el delito de homicidio agravado. El hombre se encuentra prófugo de la justicia y, según las autoridades, estaba al cuidado de la niña mientras su familia trabajaba. En este momento se haya expedido
expedido una orden de captura en contra de Luis Alberto Padrón Barrios, de 32 años de edad, oriundo de Venezuela, quien se encuentra prófugo de la justicia. Información extraoficial indica que este presunto asesino se encontraría entre la frontera de Cúcuta y Venezuela tratando de huir al vecino país. Y a propósito de estos temas que tienen que ver con los menores y la violencia, en el municipio de Remedios, en el nordeste del departamento de Antioquia, la policía también intensifica la búsqueda de una niña de tan solo 4 años, quien al parecer fue raptada por su padre y quien, según las autoridades, este caso obedecería más bien a un problema familiar, un conflicto entre la pareja, y por eso se habría llevado a esta niña, que es buscada a esta hora. Y en otras noticias del departamento de Antioquia, la policía también en el aeropuerto José María Córdoba incautó un importante cargamento de estupefacientes de cocaína que estaba en una maleta con doble fondo. La maleta fue minuciosamente inspeccionada por un policía antinarcóticos que notó una actitud sospechosa de un pasajero de 27 años en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, Antioquia. Se me nota que hay un polvo blanco, como podemos observar, se coloca un azul celeste, positivo para clorhidrato de cocaína. Ve que la persona tiene comportamientos, digamos, no comunes de un pasajero que normalmente transita hacia el exterior. Es requerido y en su maleta se encuentra una cantidad de droga importante. Su portador cubriría la ruta México-Ámsterdam hasta llegar a Roma con la cocaína evaluada en 165 millones de pesos. La persona no quiso manifestar de dónde provenía la droga, haciendo uso pues de su derecho de no hablar, de guardar silencio. En lo corrido del año 2019, 11 personas han sido capturadas por la policía de Antioquia en el aeropuerto José María Córdoba con la misma modalidad de maletas con doble fondo cargadas con estupefacientes. Estos operativos se extenderán al aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, pues algunos de estos cargamentos también son sacados hacia el Golfo de Urabá. Esto a las 12:07 del mediodía desde la capital antioqueña. Yussi Chaparro, CMI La Noticia. Feliz tarde. Y atención, porque hace pocos minutos fue asesinado en Cali el abogado Paulo Enrique Muñoz. Sicarios le dispararon cuando se movilizaba en un lujoso vehículo por el noroccidente de la ciudad. El asesinato ocurrió en la mañana en la avenida Segunda con calle Séptima del barrio Centenario, en inmediaciones del Instituto de Bellas Artes de la ciudad de Cali. Según las primeras versiones, un hombre que se movilizaba en una motocicleta disparó en repetidas ocasiones contra el abogado Paulo Enrique Muñoz cuando conducía su Mercedes-Benz en compañía de su esposa. En el hecho también resultó herida la mujer, quien fue trasladada a un centro asistencial donde se reportó su deceso. La persona muerta, el hombre, tiene algunos antecedentes por concierto para delinquir, suplantación de autoridad. Paulo Enrique Muñoz López había sido señalado por la Fiscalía de haber organizado y participado en un plan de engaño judicial en marzo del año pasado, en el que preparó y acompañó a un falso fiscal para que de manera ilegal y con declaraciones y documentos falsos lograran una audiencia a la libertad de Pedro Aguilar, involucrado en el proceso conocido como el cartel de la chatarrización. El abogado Muñoz fue detenido en abril de 2018 por ese hecho y luego puesto en libertad en diciembre por un juez de Bogotá, quien consideró que el jurista no representaba un peligro para la sociedad o para el proceso que se llevaba en su contra por fraude procesal, concierto para delinquir y simulación de investidura o cargo. En otras noticias, las autoridades trasladarán en las próximas horas a Bogotá al exfutbolista John Biafara, capturado ayer en Jamundí con fines de extradición a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. En la banca de una estación de Jamundí terminaron los 90 minutos de juego en libertad para John Biafara, el reconocido futbolista que por su talento llegó al Real Sociedad de España. Aseguran las autoridades que desde hace 3 años y lejos de las canchas, Biafara habría sido fichado por un equipo de criminales para vender y enviar cocaína al cartel de Sinaloa, que hace parte de las grandes ligas de narcotráfico en el mundo. Curiosamente, al hacer la averiguación de el señor John Edwin Biafara, no le aparecen propiedades a su nombre. En las declaraciones de renta que no se han podido encontrar, no tenía suficiente asidero para uno demostrar que tenía grandes recursos económicos. No obstante, está demostrado que pertenecía a esta organización criminal. Biafara pasó a integrar la selección del crimen financiada por alias Don Alonso o La Vaca, quien se contactaba con el cartel del Golfo. Fue capturado en Medellín. Alias Mi Señor almacenaba la cocaína. Alias Pelusa contactaba a los pilotos y diseñaba las rutas a Centroamérica y México. Alias Don José conseguía pistas clandestinas y buscaba nuevos inversionistas. Y el futbolista John Biafara, quien coordinaba el pago de la nómina y trabajaba de la mano con Mi Señor y Don José para los envíos de la cocaína.
John Biafara fue campeón de la Copa Libertadores con el Once Caldas. Además, fue volante de la Selección Colombia entre el 2004 y 2008. La carrera de John Biafara comenzó en 1998, cuando el Deportivo Pasto le dio la oportunidad de debutar en la división de ascenso. El vallecaucano fue un aguerrido mediocampista de primera línea, que se destacó por su ímpetu en la marca y su gran despliegue y corpulencia física. Sin embargo, su carrera tuvo un punto de quiebre el 1 de julio de 2004, cuando a los 8 minutos del primer tiempo del duelo por el título de la Copa Libertadores entre Once Caldas y Boca Juniors, Biafara anotó el tanto que abrió la cuenta en el Estadio Palo Grande y que terminó con el blanco levantando su primer y único trofeo como campeón de América. Este gol le abrió las puertas del fútbol europeo, donde militó en equipos como el Portsmouth y el Southampton de la Premier League y la Real Sociedad de España. En su palmarés reposan 3 títulos de liga en nuestro país y una Superliga, además de la inolvidable Copa Libertadores. Biafara también vistió en 43 oportunidades la camiseta de la Selección Colombia y se retiró en el año 2015 de la actividad profesional jugando para las Águilas de Río Negro. Las lluvias de las últimas horas produjeron la inundación de al menos 30 viviendas en el sur de Bogotá. Los afectados denuncian que por carecer de redes de alcantarillado, siempre cuando llueve sufren esta misma situación. Así amanecieron más de 30 casas del barrio San José, ubicado en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. Más de 12 horas llevan inundadas por las fuertes lluvias que se registraron durante toda la noche. Habitantes de la zona aseguran que cada vez que llueve viven la misma escena. No he podido entrar, señorita, porque todo está inundado, todos los cuartos, la cocina, me toca cocinar afuera. Aproximadamente 4.500 familias sufren esto, cada vez que llueve, así sea leve, se inundan y lo peor, en propias aguas residuales. Otros reportaron pérdidas. Esto se le pierde a uno todo porque como estamos en un hoyo aquí, tiene uno que subir todo lo que tenga, las cobijitas, colchones y todo encima de la casa. Hablamos con la Dirección de Gestión del Riesgo de la Alcaldía Local de Bosa, quienes continúan en la labor de desagüe. Nosotros estamos aquí desde las 5 de la mañana y anoche estuvieron otros de 10, 12 de la noche mirando los niveles. Ya vamos a mirar para hacer la limpieza después de que bajemos los niveles. La comunidad continúa pidiendo redes de alcantarillado en esa zona. Accidente de tránsito esta mañana en el norte de Bogotá. 4 personas resultaron heridas durante el choque entre un taxi y un carro particular. Los 2 automotores terminaron volcados. De acuerdo con los reportes entregados por la Policía de Tránsito de Bogotá, el vehículo particular habría violado las señales de tránsito de la calle 76 con carrera 28 en el barrio Santa Sofía, norte de Bogotá, y se habría chocado fuertemente contra un taxi que pasaba por la zona, lo que ocasionó el volcamiento de ambos vehículos. El conductor del carro particular de 44 años no resultó lesionado, mientras que las 4 personas que viajaban en el taxi sufrieron fuertes contusiones. Las autoridades continúan adelantando investigaciones y verificando antecedentes, ya que el conductor del taxi se dio a la fuga. Y a propósito de accidentes, se registró en Bucaramanga un impresionante choque entre una motocicleta y una camioneta. Cámaras de seguridad grabaron el impactante hecho en el que murió una persona. En video quedó registrado el impactante accidente de un motociclista en la vía Los Patios Cúcuta, en norte de Santander. Como este, a diario 10 accidentes, muchas veces fatales, se registran en el área metropolitana de Bucaramanga. Las personas llegan y no hacen el pare, pasan derecho y hubo un accidente gravísimo aquí. Diariamente se están presentando accidentes entre 7 y 10 aquí en esta área. Tanto autoridades como conductores tienen claras las causas de tanto accidente. La imprudencia de los conductores, tanto motociclistas como conductores de vehículos. Y segundo, no tomar las debidas precauciones. Sí, hay unos que le echan la culpa a las motos, otros que le echan la culpa a los carros, pero no, eso es de lado y lado. El 54% de hechos de siniestralidad en el área metropolitana de Bucaramanga se presentan por el desconocimiento de las señales de tránsito. Choques de latas, la mayoría entre motociclistas por hacer zigzag, omitir pares y exceso de velocidad son el pan de cada día para las autoridades en esta región del país, que a diario inmoviliza 60 vehículos por infracciones. Y más de 4.000 comparendos ha impuesto la Policía de Tránsito en Bogotá a los conductores por violar el límite de velocidad en los corredores viales. 4.855 comparendos impuso la Policía de Tránsito en los 3 primeros meses, para un promedio de 51 por día, a los conductores por exceder la velocidad de 50 kilómetros en los 5 corredores donde se redujo la velocidad.
Llevamos cerca de 5.000 comparendos interpuestos a los infractores. La vía más afectada son las Américas, seguida por la Boyacá, la avenida 68 y la calle 80. La medida, que en la actualidad se aplica en los corredores viales de las Américas, calle 80, avenida 68, Boyacá y Cali, ha permitido incluso la reducción de muertes violentas de accidentes de tránsito. En lo que llevamos, digamos, nosotros con la implementación de este programa, lo redujimos a 38. En los próximos días, esta medida de reducción de velocidad a 50 kilómetros se aplicará en los corredores viales de la avenida 1 de Mayo y la NQS. A partir del 8 de abril, comparendos pedagógicos por 2 semanas y después comparendos con pago. Según las autoridades, la violación de esta norma es en horas de la noche y madrugada durante los fines de semana. Y tenga cuidado porque cada semana 7 personas son víctimas de sextorsión en el país. Una de las últimas afectadas es Ana Tavera, una modelo colombiana a la que llevan extorsionando desde hace un año para no publicar sus fotografías privadas en la web. Más de un año sin tranquilidad lleva Ana Tavera, una modelo colombiana a la que delincuentes le robaron el celular donde tenía videos y fotografías íntimas. Los sujetos la extorsionan para no difundir sus imágenes en redes sociales. Después empezaron a hacerme llamadas 2, 3 de la mañana, a hacerme la vida imposible. Esas llamadas eran demasiado incómodas porque eran bien pesadas. Vamos a publicar las fotos si usted no nos manda esta suma de dinero. Las amenazas aumentaron cuando Ana se dio cuenta que sus fotos privadas ya estaban publicadas en portales internacionales. Hicieron como un montaje, hicieron un video absurdo, demasiado feo, y lo publicaron con mi nombre completo. Hablamos con un abogado quien aseguró que este delito es denominado como sextorsión y tiene grandes penas. Y esto se da cuando se solicita dinero a cambio, por ejemplo, de no publicar las fotos íntimas. En este caso estaríamos hablando de una pena entre 16 y 24 años de prisión. De acuerdo con la Fiscalía, en delitos relacionados a la extorsión, en todo el país se registran 29 casos diarios, lo que representa entre 1 a 2 casos denunciados cada hora. Por el delito de extorsión, entre el 1 de enero y el 6 de marzo, la Fiscalía General recibió un total de 1.899 denuncias, de las cuales, y según las víctimas, 729 se hicieron a través de llamadas telefónicas y 159 a través de redes sociales. En cuanto a delitos informáticos, se ha presentado un incremento en el mismo periodo de tiempo. La Fiscalía General recibió un total de 3.961 denuncias en el 2018, mientras que este año la cifra es de 4.127 denuncias, es decir, un promedio diario de 64 denuncias. Luisa. Gina, gracias. Y la crisis en el Hospital Universitario de Santander tocó fondo. Del problema presupuestal ahora pasó al del hacinamiento. Varios servicios comenzaron a suspenderse. Este es el dramático panorama que registra hoy la sección de urgencias del Hospital Universitario de Santander. Pacientes regados por todo lado, en un sobrecupo que desborda la capacidad médica y clínica. El drama que se ve aquí es que hay demasiados enfermos y muy poco espacio para atenderlos. Los doctores, enfermeras no han abasto a correr aquí para allá, aquí para allá. Cada rato llegan urgencias, cada segundo, cada minuto llegan urgencias. Y es que el universitario pasó a atender de 90 a 200 pacientes en un día. Sí, tenemos habilitadas 90 camillas, pero más o menos el 80% de sobreocupación pues hace que muchos de estos pacientes estén en situación incómoda acá para recibir atención médica. Según las directivas del centro asistencial, la crisis la podría conjurar los 150.000 millones que adeudan las EPS. Porque muchas de las instituciones que tienen estos procedimientos o que pueden prestar esta atención encuentran con demoras de pago, encuentran con dificultades de tipo administrativo con la CRP, con las empresas responsables de pago y lógicamente no son aceptados o se demora su aceptación por parte de estas entidades. El dramático panorama obligó al cierre de los servicios de la UCI pediátrica para recién nacidos. Sumado a esto, se suma la deuda de la población venezolana que diariamente asciende a más de 20 pacientes. 50% de los empleados del país se sienten insatisfechos con los salarios que tienen en la actualidad. Así lo reveló la encuesta anual de Hayes Colombia. También dejó ver que cada vez los empresarios necesitan trabajadores que manejen otro idioma. La encuesta de Hayes Colombia, realizada a empresas y empleados del país, reveló que el 75% de los trabajadores de Colombia están buscando nuevas oportunidades laborales. Una de las razones es que se sienten insatisfechos por el salario que reciben. Encontramos que el 50% de los empleados está disconforme con su salario actual y más del 75% de las personas quiere cambiar de trabajo durante el 2019.
El 77% de los empresarios señaló que hay vacantes, pero las personas no cuentan con los talentos que se requieren. El idioma inglés, que es el predominante en Latinoamérica y es el idioma principal que se busca, es una variable muy importante a la hora de buscar el talento, y luego la habilidad específica y la experiencia específica dentro de lo que es el sector y la función que la persona va a desarrollar. Ahora, más que sueldos, las empresas ofrecen beneficios a los empleados. La flexibilidad, tanto horaria como laboral, realmente hoy la flexibilidad es uno de los puntos más importantes y más valorados por los candidatos. Acá entra el llamado home office, en el cual ya muchas empresas están haciendo esfuerzos para poder adecuarse a lo que realmente los candidatos valoran como un beneficio. De acuerdo con la encuesta, el 65% de las empresas ven al 2019 como un año positivo para hacer negocios. Y es incierta la suerte de 64 abuelos de una fundación que desde diciembre no recibe recursos por parte de la alcaldía de Dos Quebradas y hoy pueden quedar en la calle. Es incierta la suerte de 64 adultos mayores de una fundación de bienestar en el municipio de Dos Quebradas, en Risaralda, a la que no se le renovó el contrato y no tiene cómo sostener su funcionamiento. Muchos de estos abuelos son abandonados en condición de calle y otros con familias lejanas que hoy no tienen para dónde ir. Nosotros teníamos 64 adultos mayores hasta el día de ayer, puesto que la alcaldía municipal no se ha hecho presente con los recursos, no elaboraron rápido toda la documentación, no colocaron los procesos bien hechos. Para los abuelos es injusto que la administración municipal no los tenga en cuenta y luego de 3 meses no define la suerte de estos adultos mayores. Yo llegué aquí trabajando y todo, sembrando y muy bueno, y aquí se han manejado muy bien con nosotros y vivimos muy amañados. Muchos de ellos podrían ir a la calle ya que no tienen familia y su situación es de abandono. Que esta es nuestra casa. Ya de tantos años. Se espera que en las próximas horas la administración municipal defina la suerte de estos adultos mayores. Algunos llevan 30 años en este lugar. En expectativa se declararon los gremios en el Atlántico ante el anuncio del gobierno de agregar un pago adicional en la factura de energía para estratos 4, 5 y 6 que permita pagar la deuda de Electricaribe. Fabián, buenas tardes. ¿Qué dicen los gremios? Gina, muy buenas tardes para usted. Los gremios ante esta decisión del gobierno se mostraron bastante cautelosos y dicen que deben estudiar todo el articulado de este plan. Ante el articulado en el Plan Nacional de Desarrollo que busca salvar empresas como Electricaribe, con un incremento en la sobretasa de energía que iría de 500 a 1.200 pesos para los estratos 4, 5 y 6, los gremios económicos en Barranquilla se mostraron cautelosos. Mirar qué cosas nos convienen de ahí, qué cosas no. Tiene una conveniencia enorme si lo pueden meter en la ley del plan de desarrollo. Asimismo, dentro de este paquete de artículos también se le puso freno a la CREC. A la fecha pues se está tratando de buscar una solución con la propuesta de la segmentación y ahí también tenemos ciertas dudas porque creemos de que ese proceso de segmentación no es tan fácil como lo consideran. En los últimos meses en Electricaribe se han incrementado las quejas hasta en un 400% por los constantes cortes en el fluido eléctrico en esta ciudad. Es la información que tengo para entregarles hasta esta hora desde Barranquilla. Yo soy Fabián Lesmes, CMI, La Noticia. Fabián, muchas gracias. Con esta información hacemos una pequeña pausa, pero ya regresamos con más información aquí en CMI, La Noticia, emisión de mediodía. Estos son los titulares de las noticias que hemos desarrollado hasta el momento en CMI, emisión del mediodía. Terrible caso de violencia en Lutal, Huila. Niño de 2 años y su padre fueron asesinados con arma de fuego. Autoridades en Medellín expiden orden de captura contra venezolano investigado por el asesinato de hija adoptiva. A Bogotá será trasladado el exjugador John Biafara, capturado en Jamundí con fines de extradición bajo cargos de narcotráfico. Inundaciones en el sur de Bogotá por aguaceros dejan más de 30 viviendas afectadas. Y estos son los titulares de las noticias que desarrollaremos a continuación en CMI, emisión del mediodía. Cuerpo de policía asesinado en medio de protestas de Cauca llegará esta noche a Cartagena. Comisión del gobierno llegó este mediodía al Cauca. Buscan dialogar con indígenas y campesinos para levantar bloqueo en la Panamericana, que completa 9 días.
Segundo y último día de paro de maestros de FECODE. Más de 3.000 profesores marchan a esta hora por el centro de Bogotá. Encuesta revela que la mitad de los trabajadores colombianos del país están inconformes con su salario. Selección Colombia ya entrena con el grupo de 23 jugadores para enfrentar a Japón el próximo viernes. Millonaria multa a Google por violar leyes de publicidad en Europa. Seguimos en CMI, emisión del mediodía. A esta hora, profesores de los colegios oficiales marchan en el centro de Bogotá para exigir más presupuesto para la educación pública. En el lugar está nuestra compañera Jennifer Agudelo. Jennifer, ¿cómo avanzan las movilizaciones a esta hora? Buenas tardes. Hola Gina y televidentes, muy buenas tardes. Pues estas marchas avanzan con total normalidad. Según FECODE, a esta hora son 6.000 profesores que marchan en el centro de la capital, y esto porque también llegaron delegaciones de maestros de diferentes partes del país. Este es el panorama que se ve a esta hora. Poco a poco van llegando aquí a la Plaza de Bolívar. Ellos salieron desde el Parque Nacional y la idea es que se van a quedar aquí hasta largas horas de la noche, dando a conocer el pliego de peticiones, pero también van a realizar una velatón. Hay que decir que en el pliego de peticiones lo que piden los maestros es más presupuesto para la educación, salud para los docentes y también más estructuras de calidad de los colegios públicos. Segundo día de paro. En medio de las marchas, los profesores advirtieron que podría existir otro cese de actividades si no hay respuestas a sus peticiones. Si el gobierno nacional no atiende nuestra sugerencia, no llegamos a un acuerdo, nos veremos abocados a ir a un paro más largo en los próximos días. Con el gobierno se han hecho las mesas, pero no se resuelve nada, son solamente diálogo y no hay respuesta. Y es que son diversas las exigencias que tienen los maestros de los colegios oficiales. Que se incluya en el Plan Nacional de Desarrollo un artículo en el cual establezca una reforma constitucional y que a la vez se cree una comisión de alto nivel para reformar el sistema general de participaciones. Como hay menos dinero para el funcionamiento de los colegios, entonces lo que se verá abocada a las familias es a pagar una pensión, pagar una matrícula. La salud es muy mala, tenemos muchos problemas para entrega de medicamentos y también los pensionados tienen muchos problemas en cuanto a salud. El departamento del Quindío, hace poco salimos a hacer la denuncia de la falta de infraestructura. Nos han destruido varias instituciones y tenemos los estudiantes en instituciones prestadas en hacinamiento. Los han reubicado en otras sedes, pero hay hacinamiento a raíz de eso. Estamos pidiendo que por favor los construyan de nuevo. En total son 350.000 profesores en paro. A la marcha hicieron presencia delegaciones de maestros del Quindío, Valle del Cauca y Cundinamarca. Mire, según datos del Ministerio de Educación, son 8 millones de estudiantes de colegios oficiales afectados y 350.000 maestros en paro. Estas marchas que ustedes ven aquí también se están realizando en otras partes del país. Los maestros en Barranquilla salieron a las calles para exigirle al gobierno nacional mayores recursos para la educación pública, ante lo que ellos llaman un recorte en el presupuesto de la financiación de la educación. Se ha venido recortando los dineros que por efectos de gratuidad año tras año llegan a las instituciones públicas. Al tiempo piden una reforma al sistema general de participación para evitar los problemas relacionados con cobertura, calidad, cualificación docente, conectividad y alimentación. El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Bolívar se unió al paro nacional convocado por FECODE, que salió desde la sede de la Gobernación de Bolívar en Turbaco, con movilizaciones y asambleas informativas en todos los municipios del departamento. Los maestros de Bolívar se vinculan a la jornada de 48 horas. En las reuniones se analizaron la crítica situación que afronta el magisterio en materia de salud y la falta de intervención en infraestructura. Hasta el momento no hay alteraciones del orden público aquí en Bogotá. Lo que han dicho los maestros de los colegios oficiales es que se unirán al próximo paro cívico del 25 de abril. Vale la pena resaltar que mañana vuelven las clases habituales en los colegios públicos. Desde el centro de Bogotá informó Jennifer Agudelo, CMI, La Noticia. Noticia en desarrollo en CMI.
En los próximos minutos se instalará la mesa de diálogo entre el gobierno nacional y la minga indígena, que lleva 9 días bloqueando la vía panamericana en el Cauca. A Santander de Quilichao llegó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, para definir la hoja de ruta con los manifestantes. Indígenas y campesinos insisten en reclamar la presencia del presidente Iván Duque para levantar el bloqueo de la vía. Además, hoy los representantes del Consejo Regional Indígena del Cauca dijeron que no son responsables del asesinato del policía que falleció ayer por impactos de bala en el sector de La Agustina. Sebastián Bedoya se encuentra en Santander de Quilichao. Sebastián, buenas tardes. ¿Cómo avanza la mesa de diálogo? Gina, Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Hace algunos minutos llegó la comisión del Gobierno Nacional encabezada por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. A su llegada le hizo una petición a los que protestan en las distintas vías del suroccidente del país, y es a detener los ataques contra la fuerza pública y también los bloqueos para que el presidente de la República, Iván Duque, pueda llegar a esta región. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, el jefe de la cartera de Agricultura, Andrés Valencia, y el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, arribaron a Santander de Quilichao para dialogar con representantes de la minga indígena en búsqueda de desbloquear las vías del suroccidente colombiano y levantar la protesta. Ayer quedó consolidado en el Plan Nacional de Desarrollo la solicitud que habían hecho, que quedara incluido dentro del texto general del plan, del proyecto de ley, el capítulo correspondiente a los indígenas, a las comunidades étnicas. Durante su llegada, la primera reacción fue rechazar el ataque contra la fuerza pública, que dejó como saldo un muerto, identificado como el patrullero Boris Alexander Benítez, de 32 años de edad. El presidente siempre está dispuesto a estar en las regiones, pero indiscutiblemente aquí hay unos hechos muy graves que hacen necesario que se levanten esas vías de hecho para que el presidente pueda venir. Rechaza el gobierno nacional todas las vías de hecho. El pésame para la familia del policía que falleció el día de ayer, y una reiteración a que se haga uso del derecho a la protesta sin violencia. Entre tanto, cientos de conductores que mantienen sus vehículos parados sobre la vía piden agilizar las conversaciones, dado que sus cargas se están deteriorando. Venimos con productos perecederos, los cuales están dañando. Ya vamos para 8 días con los vehículos retenidos, tenemos obligaciones bancarias, tenemos obligaciones con llantas, los conductores también tienen sus compromisos. En los violentos enfrentamientos también resultaron heridos 3 soldados, 3 policías y 8 indígenas, según la Red de Derechos Humanos de la ASI. Para poder comenzar esta mesa técnica están a la espera de que llegue la representación de la minga indígena y de esta manera iniciar con los diálogos para levantar los bloqueos y por supuesto esta protesta. En otras noticias hablamos con los familiares del uniformado del SMAT, Boris Alexander Martínez, de 32 años, asesinado ayer aquí en el norte del departamento del Cauca. Sus parientes están pidiendo que agilicen los trámites para poderlo trasladar cuanto antes a la Heroica. Estas son las calles del barrio La Reina, donde creció el patrullero Boris Alexander Benítez, adscrito al Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional, quien, de acuerdo con las autoridades, fue asesinado con múltiples proyectiles de armas de fuego durante los bloqueos de la minga indígena en Santander de Quilichao, Cauca. Yo me enteré por medio de mi madre. En ese momento estaba viendo las noticias y ella se enteró por ese medio. El cartagenero de 30 años servía hace unos 10 en la institución, misma en donde recibió múltiples condecoraciones por su desempeño. Nos dicen que en las horas de la tarde, noche, ya está acá. La víctima murió en la Fundación Valle de Lili de Cali, donde también fue trasladado otro compañero que resultó herido en la zona. Muy bien, entre tanto, en los sectores rurales de aquí de Santander de Quilichao continúan los bloqueos por parte de las comunidades indígenas. Nosotros estaremos muy atentos a la información y al desarrollo de esta mesa de diálogos con el Gobierno Nacional desde Santander de Quilichao, con la cámara de Edgar Penagos. Sebastián Bedoya, CMI, La Noticia. Sebastián, gracias. Y ya que usted mencionaba esta información del patrullero de la policía que murió por impacto de bala en el sector de La Agustina, el ejército asegura que las protestas en el Cauca estarían infiltradas por disidencias de las FARC. El grupo que habría infiltrado los bloqueos de los indígenas en la vía panamericana en el Cauca y que en las últimas horas reportaron la muerte del patrullero de la policía Alexander Benítez, quien fue impactado por una bala de fusil, según el ejército, habría correspondido a disidencias de las FARC. Tenemos evidencias de que están infiltrados algunos ahí, como bien lo dijo el señor ministro de la Defensa y el señor presidente.
Ahí estaba el sexto frente y para nosotros hoy es el residual número 6. El comandante del ejército señala que las fuerzas militares siguen trabajando en la zona para mantener el corredor humanitario sin ningún tipo de arma. Señaló que el ejército está a la espera de que la JEP defina la situación de Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, ex jefe guerrillero de la columna Teófilo Forero de las FARC. Nosotros estamos esperando que las autoridades competentes del asunto nos determinen cuál es la situación jurídica de este personaje. Inteligencia del Ejército tendría información de dónde se encuentra alias El Paisa. El paro indígena también afecta a departamentos como Antioquia, en donde algunas verduras aumentaron su precio hasta un 30%. Cientos de compradores que hoy madrugaron a mercar en las plazas de Medellín se encontraron con un incremento considerable en los precios de verduras y frutas. Por ejemplo, el mango está más caro, la papa también está más cara y así muchas cositas. Por ejemplo, yo compro el bulto normalmente para el negocio, que es para trabajo, lo compro a 38 y lo estoy comprando a 50.000. Comerciantes confirman la afectación por el paro indígena en el Cauca, pues camiones no han podido surtir las centrales de abasto, incrementando los costos y escaseando algunos productos provenientes del sur del país. El frijol verde estaba a 2.000 al kilo y ya está a 4.000 en vaina, está que subió el doble. Estoy afectado por el paro porque se reducen las ventas y es más cara la mercancía. El aumento en los precios en las plazas de mercado es hasta del 30%, pues cerca de 600 toneladas permanecen represadas por el bloqueo en la vía panamericana. Por varios delitos podrían ser judicializados los presuntos responsables de protagonizar actos de vandalismo en el departamento del Cauca, entre ellos homicidio. Los hechos que rodean las protestas en el departamento de Cauca por parte de comunidades indígenas podrían ser objeto de varios cargos, de acuerdo con el Código Penal. La protesta obviamente está permitida en la Constitución, pero con unos límites. Y aquí yo creo que ya hemos pasado todo: daño en bien ajeno, incendio, delitos contra la seguridad y existencia del Estado, homicidio. Por estos hechos podrían ser castigados con altas penas de prisión. El homicidio puede llegar hasta 40, 50 años. El daño en bien ajeno sí es una pena muy pequeña, pero incendio, violencia a servidor público pueden estar alrededor de los 8 años de cárcel. Sin embargo, judicializar en estos casos no es fácil. Porque pues capturarlas no lo dejan las mismas personas que están en la manifestación. Identificarlas después va a ser complicado, pero yo creo que sí se tienen que empezar a sentar precedentes de que la marcha es permitida, pero no como se está haciendo con agresiones a servidores públicos. La Fiscalía trata de esclarecer los hechos que rodearon la muerte de un policía durante estas protestas. La emboscada a una patrulla militar en el Tarra Norte de Santander dejó un soldado muerto y 4 heridos. El ejército ya atribuyó el hecho a la guerrilla del ELN. En la vereda 84 del municipio de El Tarra, en el departamento de Norte de Santander, se presentó un hostigamiento contra una patrulla militar que dejó un uniformado muerto. A la medianoche tuvimos otro combate en Norte de Santander, en donde desafortunadamente tuvimos la muerte de un soldado. Hemos estado ejerciendo un control significativo. Estos soldados se encontraban prestando la seguridad al oleoducto Caño Limón Coveñas. Las autoridades tratan de establecer quién estuvo detrás de este ataque. Sin embargo, una de las hipótesis señala a la guerrilla del ELN. En Bogotá fue presentado el Claro Open Colsanitas de tenis. Ya regresamos con más información. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió al gobierno de Venezuela garantizar la seguridad desde la misión que visita el país. También pidió que no se ejerzan represalias contra los entrevistados. A technical team from my office is currently in the country. I view this as a positive first step, which I trust will lead to continued access for the office in the future. It is important that the team have completely unhindered access with no reprisals against any person who has met or sought to meet with them. En las próximas horas, la Organización de Estados Americanos recibirá un informe sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela entre enero y marzo de este año. Así lo confirmó la abogada y directora ejecutiva del Instituto Casla, Tamara Suju, quien informó que acudirá este miércoles ante la sede de la Organización de Estados Americanos, OEA,
para denunciar el aparato represivo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana. La defensora de derechos humanos también expondrá los crímenes de lesa humanidad ocurridos entre los meses de enero y marzo de este año, y la sesión también contará con la presencia de un exfuncionario de la contrainteligencia, quien explicará cómo es el adiestramiento de funcionarios venezolanos por parte de la inteligencia cubana. Este nuevo reporte representa un nuevo y duro golpe al gobierno de Nicolás Maduro. La Comisión Europea impuso una multa millonaria a Google por abusar de su posición de dominio en el mercado. 1.490 millones de euros es el monto que tendrá que pagar el gigante tecnológico por el uso ilegal de su posición dominante en el mercado de la publicidad en línea. Owners of the website had limited options for selling advertising space on those websites and were forced solely to rely on Google. Esta es la tercera sanción que recibe Google en menos de 2 años por su actitud contraria a la libre competencia. Las 2 multas anteriores que impuso el regulador europeo a la compañía acumularon 6.700 millones de euros. Tras la noticia, la compañía afirmó que en los próximos meses hará cambios para dar más visibilidad a sus competidores, tras asegurar que apoya los mercados sanos en el mundo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la información deportiva. Sebastián Villa, Jimmy Chará y Álvaro Montero completaron el grupo de la tricolor que afrontará la doble fecha FIFA en Asia. A 2 días de su debut como seleccionador de Colombia, Carlos Queiroz completó en Yokohama el grupo de 23 futbolistas con los que afrontará los duelos amistosos ante Japón y Corea del Sur. Hoy por fin pudo hacer práctica de fútbol con el grueso de los citados, incluyendo a hombres como James Rodríguez y Duván Zapata, quien de paso le dejó un recadito a José Pekerman, quien lo dejó por fuera de los que disputaron el Mundial de Rusia. En ese momento me sorprendí un poco porque pensé que era un poco más importante mi presencia en la selección, así que nada, pienso que no vale la pena volver al pasado. Wilmar Barrios, quien disputa su primera temporada como jugador del Zenit de Rusia, es uno de los que parece ser fijo en el 11 que el viernes a las 5:20 de la mañana enfrentará a Japón. Sabemos que son selecciones que intentan siempre hacer un buen fútbol. Esperemos nosotros tratar de bloquear todo tipo de situaciones que ellos puedan brindar y bueno, tratar de hacer nuestro juego. Mañana la selección Colombia hará reconocimiento de campo en el Estadio Internacional de Yokohama. Y la posible alineación titular de Colombia para el amistoso contra Japón este viernes sería la siguiente. En el arco, Camilo Vargas, el portero encargado de reemplazar a David Ospina. Elivelton Palacios en la zona defensiva, junto a la formación titular que estuvo en el Campeonato Mundial de Rusia 2018, Davinson Sánchez y Jerry Mina. Como lateral izquierdo estaría el jugador Cristian Borja. Volantes de recuperación serían los jugadores Wilmar Barrios y Mateos Uribe. Volantes de creación, Sebastián Villa ante la ausencia de Cuadrado y Quintero, James Rodríguez, y en punta Radamel Falcao García, titular indiscutible junto a Duván Zapata, que es el jugador más importante en la actualidad del fútbol colombiano, goleador del calcio italiano con 17 goles en la temporada. Mañana entonces también entrenamiento de la Selección Colombia, atenderá a prensa Carlos Queiroz. Ya viene lo bueno, lo malo y lo feo. Bienvenidos, esto es lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, la cirugía que realizaron médicos colombianos a una bebé que nació con la condición de fetus infetus. Esto quiere decir que nació embarazada de su hermano gemelo. La intervención quirúrgica fue todo un éxito. El extraño caso ocurrió en la clínica La Merced de Barranquilla, donde se registró que una bebé, por extraño que parezca, nació embarazada. Esta condición se conoce como fetus infetus y ocurre 1 en 1.000.000 de nacimientos. Sin embargo, lo que lo hace especial y único en el mundo es que el feto encontrado en la recién nacida estaba vivo. La operación realizada fue un total éxito y en este momento se recuperan la bebé y su mamá, quien aún no sale de su asombro, pues el destino le hizo abuela y madre al mismo tiempo. Lo malo, las fuertes lluvias en Bogotá. Al menos 30 casas resultaron inundadas en la localidad de Bosa, en el barrio San José. 30 viviendas del barrio San José, ubicado en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, amanecieron inundadas. La altura del agua residual llegó hasta los 50 centímetros, afectando enseres y electrodomésticos de varias familias.
Los habitantes aseguran que por no tener redes de alcantarillado, cada vez que llueve viven la misma escena. La Dirección de Gestión del Riesgo de la Alcaldía Local de Bosa continúa en la labor de desagüe. Y lo feo, la captura del exfutbolista John Biafara por integrar una red de narcotráfico vinculada al Clan del Golfo. John Biafara, dentro de la red criminal, era conocido como el futbolista y fue capturado en Jamundí. Él coordinaba con otros 2 integrantes de la organización el envío de cocaína en aeronaves y lanchas Go Fast. También era el encargado de la ruta del Pacífico para llevar la droga hacia México y además establecía contactos en Apartado y Turbo en Antioquia para transportar la droga hacia países de Centroamérica. El reconocido futbolista y las otras 4 personas con las que fue capturada son pedidas en extradición por una corte de Texas por el delito de narcotráfico. Hasta aquí lo bueno, lo malo y lo feo. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Gina. Luisa, y hasta aquí CMI, emisión del mediodía. Ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Continúen con toda la programación del Canal 1. Feliz tarde.